En el año 1200 a.C., el mundo conocido brillaba con el fulgor del bronce. Desde las costas de Anatolia hasta los desiertos de Egipto, grandes imperios tejían una red de alianzas, comercio y poder que parecía indestructible. Los barcos surcaban el Mediterráneo cargados de cobre y estaño, los metales sagrados que alimentaban la era del bronce, mientras los reyes firmaban tratados y sellaban matrimonios con la ambición de eternidad. Era una civilización que se consideraba inmortal, un orden dorado sostenido sobre templos, ejércitos y promesas de los dioses. Desde el norte soplaba el viento de los hititas, el pueblo que había edificado una de las potencias más temidas del oriente. Su capital, Hattusa, se alzaba imponente entre murallas de piedra ciclópea, con escribas que llenaban tablillas describiendo los movimientos de reyes y enemigos. Al sur, Egipto, bajo el reinado de poderosos faraones, dominaba el valle del Nilo con una autoridad casi divina. El propio Ramsés II había inmortalizado su gloria en los muros de Abu Simbel, proclamando que ningún imperio sería tan majestuoso como el suyo. Al oeste, los micénicos de Grecia erigían fortalezas de piedra sobre las colinas, protegidos por reyes que creían descender de los dioses. El comercio florecía como nunca antes. Ciudades como Ugarit y Biblos eran el corazón palpitante de las rutas marítimas, donde las embarcaciones llevaban no solo mercancías, sino ideas, lenguas y sueños de trascendencia. Las tablillas de arcilla hablan de intercambios de oro por caballos, de vino por cereales, de hierro por marfil. Era una red que mantenía unido a todo el orbe oriental en una danza delicada, dependiente del equilibrio entre los poderosos. Pero aquel esplendor, aquel orden tan perfecto, era una ilusión frágil, sostenida sobre un volcán de tensiones, hambre y ambición. Los reyes vivían entre el lujo y la paranoia. Espías y embajadores cruzaban los caminos reales llevando noticias de guerras inminentes o de cosechas fallidas. Detrás de los festines en los palacios, el pueblo comenzaba a sentir la escasez y el peso de los tributos. El clima cambiaba lentamente, las lluvias disminuían, las tierras fértiles se volvían áridas y las hambrunas empezaban a corroer las fronteras del poder. En los templos, los sacerdotes murmuraban que los dioses estaban irritados, que un castigo se acercaba, aunque nadie podía imaginar cuán devastador sería. Ugarit, joya del comercio sirio, vivía su época dorada. Las casas estaban adornadas con frescos coloridos y los muelles rebosaban de actividad. Los mercaderes escribían cartas a los reyes de Chipre, de Asiria, de Egipto, consolidando el flujo económico del Mediterráneo oriental. Pero en sus tablillas también aparecen los primeros signos del miedo, advertencias, rumores de ataques desde el mar, súplicas de ayuda. Algo terrible estaba a punto de romper aquella red de prosperidad que había costado siglos tejer. El destino ya se había puesto en marcha. Desde Oriente, migraciones enteras abandonaban sus tierras buscando refugio y alimento. Las guerras internas, los desastres naturales y la desesperación comenzaron a empujar a pueblos enteros hacia el mar. Se convirtieron en nómadas, en guerreros errantes sin bandera ni patria. Entre ellos surgiría una fuerza nueva, indómita, que pronto convertiría al Mediterráneo en un infierno flotante. En Egipto, las señales del cambio eran claras. Las fortalezas costeras reportaban ataques esporádicos, aldeas incendiadas, barcos extranjeros varados con su carga saqueada. Ramsés III, heredero de una dinastía gloriosa, comprendió que ya no enfrentaban a un enemigo común. Aquellos invasores no buscaban comerciar, sino sobrevivir mediante la conquista total. Eran múltiples pueblos forjados en la desesperación,
unidos por la furia y el hambre, y su llegada marcaría el inicio del mayor colapso jamás registrado hasta entonces. Las tablillas que sobrevivieron cuentan los últimos días de la grandeza, reyes escribiendo cartas desesperadas que nunca fueron respondidas, embajadores muertos en rutas convertidas en campos de batalla. Ciudades enteras desaparecieron sin explicación aparente. Fue una caída lenta, pero irreversible, donde cada reino luchaba por su supervivencia sin comprender que todos compartían un mismo destino: el fin del mundo antiguo. Suscríbete para no perderte cómo el Apocalipsis comenzó a devorar imperios y encender para siempre el fuego de la historia. Nadie sabe con precisión de dónde vinieron. Eran pueblos sin historia escrita, sin reyes conocidos, sin territorio que los definiera. Surgieron desde la niebla marina, como si el propio océano los hubiese engendrado para consumir el mundo. Su llegada fue repentina, violenta, devastadora. En cuestión de pocos años, arrasaron ciudades que llevaban siglos en pie, destruyeron imperios enteros y obligaron a las más antiguas civilizaciones a luchar por su existencia. Los cronistas los llamarían simplemente los pueblos del mar. Los testimonios que sobrevivieron a su paso hablan de un enemigo imposible de contener. Barcos oscuros cruzando el amanecer, lanzas de bronce reluciendo bajo la primera luz del día, guerreros que desembarcaban con gritos de furia y fuego en sus manos. Sus naves, más ligeras y veloces que las embarcaciones de guerra conocidas, se deslizaban entre las olas como depredadores en la caza. Nadie sabía de dónde provenían, ni qué los había lanzado a semejante desesperación. Algunos decían que eran pueblos del norte, otros que venían del Egeo, otros de tierras que ya no existían. Lo único cierto era su propósito: conquistar, saquear y sobrevivir. La variedad de culturas que formaban esta coalición era tan caótica como su avance. Entre ellos estaban los llamados pelasgos, Shardana, Shekelesh, Teresh y los enigmáticos filisteos, nombres que se repetirían en los jeroglíficos egipcios como advertencia. Los une una sola cosa: la desesperación que impulsa a los pueblos sin tierra. Sus ataques eran estratégicos, coordinados y brutales. Primero golpeaban las costas, incendiando aldeas, cortando las rutas marítimas, causando el pánico entre los comerciantes. Luego, cuando las defensas se disolvían, avanzaban hacia el interior, devorando ciudades enteras. Los reyes más poderosos quedaron paralizados ante esta amenaza. Las noticias llegaban demasiado tarde y cuando llegaban, eran apenas súplicas de socorro. Ugarit clamó ayuda mientras el humo de sus templos aún ascendía al cielo, pero nadie respondió. Los mensajeros hititas desaparecieron entre rutas infestadas de enemigos invisibles. Egipto veía cómo su red de alianzas se resquebrajaba día tras día, mientras flotas enteras eran reportadas como perdidas. Era como si una fuerza incontrolable estuviera desmoronando el orden de la Edad de Bronce desde sus cimientos. ¿Qué podía mover a pueblos enteros a emprender tal éxodo? Algunos arqueólogos posteriores hablarían de hambrunas, erupciones volcánicas, sequías o migraciones en cadena. Pero nada de eso explica la brutalidad con la que se lanzaron sobre las costas mediterráneas. Eran ejércitos de desesperados, sí, pero también guerreros disciplinados. Sabían navegar, sabían construir, sabían matar. Se organizaban con una ferocidad que pocos imperios podían igualar. Aquello no era un simple movimiento migratorio, era una marea de destrucción. Las flotas de los pueblos del mar se convirtieron en una pesadilla recurrente. A menudo aparecían al amanecer, con las velas alzadas y los remos marcando un ritmo ancestral que hacía temblar las defensas. La visión de decenas de embarcaciones avanzando al unísono era suficiente para paralizar incluso a los más experimentados soldados. Cuando la primera línea tocaba tierra, basta un instante para que el orden se quebrara.
Los invasores desembarcaban con escudos redondos, espadas cortas, arcos y una furia primitiva que nada podía detener. No conquistaban para reinar, destruían para nacer de nuevo. Los palacios micénicos fueron de los primeros en caer. Las grandes fortalezas del Egeo ardieron como antorchas bajo las llamas de estos invasores. El rugido de la guerra se extendió desde Pilos hasta Tirinto, y las rutas comerciales que unían Grecia con Asia Menor quedaron bañadas de sangre. Los reyes micénicos, antaño dueños de mares y templos, murieron anónimos bajo las ruinas de sus palacios. Sus tumbas, alguna vez repletas de oro, fueron saqueadas por manos desconocidas. El eco de aquella devastación señalaría el fin de una era. Más al norte los hititas resistieron con valentía, pero su imperio estaba agotado por las guerras internas y la sequía. Hattusa, su capital impenetrable, cayó bajo el fuego de los invasores. Los templos fueron profanados, las tablillas de arcilla destruidas. Con su caída desapareció también una de las lenguas más antiguas escritas por el hombre. El silencio se apoderó de Anatolia, y de aquel imperio formidable solo quedó el polvo sobre ruinas ennegrecidas. Fue el fin del poder hitita, consumido por una tormenta que nadie podía detener. Los pueblos del mar no combatían solos. Llevaban consigo a mujeres, niños y animales, formando comunidades enteras sobre las naves. Era una migración armada, una civilización flotante empujada por la desesperación. Cada desembarco era un acto de supervivencia, cada conquista, una búsqueda de hogar. Avanzaban como una marea negra, transformando el paisaje y Libin tras de sí cicatrices que el tiempo tardaría siglos en cerrar. Ninguna muralla podía contener el hambre de los pueblos que nada tenían que perder. Pero su camino aún no había terminado. Las costas cananeas serían la siguiente víctima. Ugarit cayó. Su rey escribió su última carta mientras veía los barcos enemigos acercarse por el horizonte. Días después, su ciudad desapareció del mapa. Era el anuncio de un destino que pronto alcanzaría a Egipto, el último bastión de la civilización. Ramsés III, el heredero de un linaje divino, vería surgir en el horizonte aquella flota infernal. Los pueblos del mar habían encontrado su próximo enemigo y el enfrentamiento sería legendario. Nada volverían a ser igual después de su llegada. Las rutas comerciales se extinguieron, la escritura se desvaneció y las ciudades se convirtieron en ruinas. Pero paradójicamente, de esa oscuridad nacería un nuevo orden, un mundo que aún recordaría con temor el nombre de los hombres del mar. Sus velas negras quedaron grabadas en la memoria de los pueblos antiguos como una advertencia. Incluso las civilizaciones más gloriosas pueden caer bajo el empuje de la desesperación. Era el comienzo del verdadero fin de la Edad de Bronce. La tormenta finalmente cayó sobre el mundo del bronce. Lo que durante siglos había sido una red de comercio y poder se desmoronó en cuestión de décadas, como si los dioses hubieran decidido borrar de un golpe todo vestigio de grandeza humana. Las columnas de humo se alzaban desde los mares del Egeo hasta las llanuras del Levante. Ciudades prósperas que habían visto nacer la escritura y el arte ardían bajo un cielo teñido de rojo. El rugido de los pueblos del mar no era el único sonido del final. La naturaleza misma parecía rebelarse y los reyes que se creían eternos comenzaron a implorar a sus dioses por un milagro que nunca llegó. Troya, símbolo de poder y ambición, cayó envuelta en una guerra interminable. La legendaria ciudad que había resistido toda tentativa de asedio fue finalmente devorada por el fuego y la traición. Murallas invencibles se derrumbaron ante ejércitos desesperados, y los héroes cuyas hazañas inspirarían epopeyas futuras perecieron entre las llamas. Sus tesoros forjados en siglos de esplendor fueron saqueados y dispersados como polvo. Aquel día, el Egeo dejó de ser el corazón de la civilización para convertirse en un cementerio de reinos. El colapso no fue solo militar, sino también espiritual. Los templos quedaron en ruinas, los dioses olvidados y las ofrendas cesaron. Las tablillas de arcilla muestran súplicas de reyes que pedían ayuda ni sus aliados, pero todas quedaron sin respuesta. Era como si el mundo entero se hubiera desconectado de sí mismo. Las rutas marítimas fueron abandonadas, las caravanas ya no se atrevían a viajar, y el comercio que unía Egipto, Anatolia y Grecia simplemente desapareció. Las civilizaciones que habían dominado el mar se vieron aisladas, cada una encerrada en su propia pesadilla. En el imperio hitita el desastre fue total. Hattusa, la capital, se convirtió en polvo. Nadie sobrevivió para contar su caída. Los grandes santuarios del dios de la tormenta fueron saqueados, las tablillas administrativas quedaron esparcidas por el suelo y el hecho del silencio se apoderó de Anatolia. Era el fin de un imperio que había dominado durante siglos. Ningún ejército extranjero se atribuyó la victoria.
Simplemente, los hititas desaparecieron y tragados por la oscuridad de la Edad del Hierro naciente. Micenas no corrió mejor suerte. Las fortalezas que una vez brillaron con oro fueron saqueadas por manos que no tuvieron piedad. Los reyes fueron asesinados, sus palacios incendiados y las ciudades que sobrevivieron quedaron desiertas. El oro de los micénicos, símbolo de su poder divino, fue fundido para costear la guerra o simplemente robado por los mismos campesinos que antaño servían a los reyes. Nadie suponía que al arder los palacios de Micenas era toda una civilización la que se apagaba. En las costas de Siria, Ugarit vivió su último amanecer en el horror. Las tablillas halladas en sus ruinas cuentan la desesperación de su rey pidiendo ayuda a sus aliados mientras las flotas enemigas se acercaban. Al día siguiente, nada quedaba. Los templos fueron destruidos, las casas derrumbadas, los escribas asesinados entre sus tablillas. Los dioses de Ugarit, que durante siglos habían recibido alabanzas, fueron abandonados para siempre. Las ruinas quedaron sepultadas bajo la arena hasta que el tiempo las olvidó por completo. Egipto, el último faro del antiguo orden, observaba en silencio aquella cadena de destrucción. Ramsés III comprendía que la tormenta llegaría pronto. Sus embajadores informaban sobre ciudades arrasadas, pueblos desplazados y rutas imposibles de transitar. El faraón ordenó fortificar las fronteras, levantar nuevos muros en el delta del Nilo y concentrar a sus ejércitos. Pero sabía que lo que se acercaba no era una invasión común, era la furia del hambre y la desesperanza hecha ejército. Los pueblos del mar eran ahora una marea incontenible. Donde antes había comercio, ahora bien había saqueo. Donde antes había templos, ahora quedaban cenizas. Su avance no respondía punetera a una táctica política o a una ambición imperial. Era un éxodo, una búsqueda brutal de supervivencia en la que la destrucción era el único medio para seguir existiendo. Cada costa conquistada era devorada, cada reino derrotado se convertía en un punto más en su mapa de ruinas. Su poder no provenía de la tecnología ni de los ejércitos, sino de su número y de su desesperación. El colapso trajo consigo una edad de oscuridad. Las artes desaparecieron, la escritura se extinguió casi por completo, y los reinos se fragmentaron en aldeas que apenas podían mantener su sustento. El comercio marítimo, que había sido la sangre del mundo civilizado, se detuvo. Durante siglos, el conocimiento se perdió. Los secretos de la metalurgia y las redes diplomáticas se desvanecieron como humo. Nadie controlaba el Mediterráneo. Era un océano vacío, plagado de restos de barcos hundidos y despojos de palacios. Los hombres comenzaron a mirar el cielo con temor, buscando respuestas en los dioses que los habían abandonado. Los sacerdotes prometían que la ira divina acabaría pronto, pero las ofrendas no traían lluvia ni esperanza. En muchas regiones, la agricultura colapsó por la falta de herramientas y por los campos quemados. El hambre se volvió la nueva ley, y pueblos enteros migraron tierra adentro buscando alimento. Así nació la Edad Oscura, un tiempo sin reyes, sin escritura y sin memoria. Entre los escombros de aquel desastre, la humanidad volvió a su estado primitivo. Las aldeas reemplazaron a las ciudades. Los hombres olvidaron cómo escribir, cómo comerciar, cómo tejer alianzas. Sin embargo, incluso en esa oscuridad sobrevivió el recuerdo de lo perdido. Las historias de aquellos días terribles se transmitieron de boca en boca, y los viejos nombres de los reinos caídos se convirtieron en leyendas. De aquellas cenizas surgirían las mitologías que darían origen al mundo clásico. El colapso de la Edad de Bronce no fue solo un final, fue la purga que precede al Renacimiento. Aunque los dioses parecían haber abandonado a los hombres, las semillas del futuro ya germinaban entre las ruinas de los templos. De aquel caos nacería una nueva humanidad, más fuerte, forjada en el dolor del colapso. Pero antes del Renacimiento, aún quedaba por librarse la batalla final. El choque entre Egipto y los pueblos del mar, una confrontación que decidiría si algo del viejo mundo podría salvarse.